Nosotros hemos tenido que innovar de hacer capacitaciones por radios locales para poder llegar a la gente, porque no tenía acceso nomás. Si cuesta hoy día ponerle plata a las empresas tecnológicas, imagínate a veces lo que cuesta el emprendimiento social contra un emprendimiento más tradicional, incluso tecnológico. El 40% está con los negocios o parados o funcionando menos del 50% de lo que iba funcionando hace un año. Los principales problemas que uno podría ver son financiamientos, vinculación, cómo nos ponemos todos de acuerdo, y yo no tengo la menor duda de que estamos todos dando nuestro 200%. ¿Qué viene primero? ¿O la plata o las buenas ideas o la buena empresa? Y si tú miras todos los hubs en el mundo, la plata llega primero. Queremos reconstruir nuestra economía, tenemos que construir de nuevo, de otra forma, tenemos que buscar una nueva forma de crecer, resetearnos y partir desde cero. Hola, hola, ¿cómo les va? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Reset por una nueva economía, este programa de base pública en colaboración con 14 organizaciones de la sociedad civil. Cuarto capítulo de Reset. Esta escenografía no es trivial, es un botón de resetear nuestra economía, y en este cuarto capítulo queremos tocar el tema del emprendimiento social. En los anteriores capítulos habíamos tocado inclusión laboral, reactivación económica, diversos temas. Esta vez el tema es emprendimiento social. ¿Cómo reactivamos la economía con emprendimiento, pero con un sentido? Obviamente, los números son bien elocuentes. El 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país viene desde la pequeña y mediana empresa. El promedio OECD es de un 50%. ¿Cómo nos encaminamos a ese 50%, pero con un sentido social? Es el tema central aquí en Reset por una nueva economía. Conozcamos a nuestros invitados. Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, organización de desarrollo social que apoya a emprendedores con créditos, capacitaciones y redes de desarrollo. Alejandro Mustakis, expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, organización que congrega y representa a más de 40.000 emprendedores a lo largo del país. Bruno Trisotti, director nacional de Cercotec, servicio público dedicado a apoyar a emprendedores y micro y pequeño empresas en el país. Andrés Meirovich, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, asociación que promueve la industria del capital de riesgo en Chile, fomentando el financiamiento del emprendimiento y la innovación. Camila Recabarren, directora de Glocart de Emprediem, organización que trabaja con emprendedores aumentando y potenciando sus oportunidades comerciales. Antes de iniciar la conversación aquí en Reset por una nueva economía, veamos una nota con el estado actual del emprendimiento en plena crisis sanitaria. Emprender nunca ha sido un camino fácil. Y aunque internacionalmente nos destaquemos como el mejor país para tomar este camino en América Latina, la verdad es que solo 2 de cada 10 emprendimientos logran superar su primer año de actividades en nuestro país. Y si iniciar un negocio ya era complejo, la pandemia agravó aún más la situación. El coronavirus le costó más de la mitad de sus ingresos habituales a más de un 70% de las pymes nacionales. Pero no todo son malas noticias, porque la pandemia también fue un momento de inflexión, y solo en julio, más de 14.000 personas decidieron iniciar sus propios negocios. El ecosistema dinámico del emprendimiento en Chile se volvía a activar. Una buena noticia para nuestro país, donde las pymes representan cerca del 70% del mercado y proporcionan 2 de cada 3 puestos de trabajo. Datos suficientes para pensar que las y los emprendedores en Chile pueden transformarse en verdaderos agentes de cambio y ser la clave para la reactivación económica y social de nuestro país. Iniciamos la conversación en Reset por una nueva economía, esta vez la etapa del diagnóstico. Quiero comenzar por Alejandra Mustakis. Estaba tomando apuntes, la pillé. A ver, Ali, cuéntanos, ¿cuánto golpea el emprendimiento la pandemia? Porque golpea la economía, pero me imagino que el emprendimiento con especial dureza. Golpea lo más vulnerable de los emprendedores, o sea, todos los emprendedores más tradicionales, todos los emprendedores que no están con tanta digitalización, toda la microempresa ha sido la más golpeada en esta pandemia, por lo tanto también es mucho más doloroso, o sea, nuevamente los más vulnerables sufren más. Esta pandemia como que nos hace crecer los dolores del país, o sea, la digitalización se acelera, quedamos con mucha gente sin alcanzar a digitalizar, que como lo hablamos con Mario, imposible hacerlo. O sea, hay espacios que es muy difícil realmente poder digitalizar a las personas contra lo que uno quisiera o soñara. Y además todos los dolores en general se incrementaron mucho porque se perdió mucho empleo, se perdieron muchas empresas, algo que por años nos había costado sacar adelante y por lo tanto obviamente el desafío que tenemos hoy día es gigante. Mario, ustedes en Fondo Esperanza trabajan directamente con el microemprendedor. ¿Cuánto ha afectado? ¿Cómo lo ven ustedes? Me imagino que buena parte lamentablemente se han caído. Sobre todo uno ve las medidas sanitarias cuando las calles están cerradas, cuando la ciudad estuvo durante meses paralizada.
¿Cuánto ha golpeado? En Fondo Esperanza atendemos 120.000 emprendedores. El 90% son informales, ¿sí? Informales no porque quieran ser informales, sino que hay una, en la medida que tienes poca capacitación, que tienes bajos niveles de venta, la formalidad es un camino muy complejo. Y mucha de la ayuda que ha llegado también va siempre destinada hacia la formalidad. No sabemos quiénes son los informales, no sabemos cuáles son sus dolores. Entonces es un sector que ha sido bastante golpeado y como de número, de los que nosotros atendemos, el 40% está con los negocios o parados o funcionando. ¿El 40%? Sí, o funcionando menos del 50% de lo que lleva funcionando hace un año. Son números bien impactantes, que no se ven en la economía como en el macro. Exacto. Pero en la economía de carne y hueso, un poquito de la economía real. Camila, a ver, las principales barreras. Tú trabajas le entregas muchas herramientas a emprendedores. ¿Cuáles son las principales barreras que topas ahora? Me imagino que en este año, en esta pandemia, también las barreras han ido creciendo, lamentablemente. Realmente la brecha digital en Chile es gigantesca y que hay emprendedores y emprendedoras de base que no tienen acceso a la digitalización, que no tienen acceso ni siquiera se pueden capacitar ahora porque quedaron aislados. Entonces, la necesidad de la presencialidad muchas veces para poder comercializar, para poder darse a conocer, para poder generar redes, con esto de alguna forma le cortamos las alas a todos esos proyectos y quedaron aislados y aisladas, están parados o muy por debajo de las ventas que tenían en esta misma fecha del año pasado. Existen... Sí, dale. Y yo creo que el 60% probablemente tampoco está muy bien. Sí, se está parando, claro. quizás. Y todavía estamos en la mitad de la tormenta, sí. O sea, además, esto no ha terminado. No, esto no termina, o sea, un rebrote y ahí comenzamos todo de nuevo. Sí, quiero ir con Bruno. A ver, ¿existen las herramientas hoy día, ese 40% que está detenido y ese otro 60% que se está parando, que se está echando a andar la máquina de nuevo, pero con muchas dificultades? ¿Existen las herramientas? ¿Están al acceso? ¿Están accesibles para todas esas herramientas? Cuando tú estás informal, no tenés ni una herramienta hoy día. Y ese es el gran problema que conversábamos recién, detrás de cámara. Pero por ejemplo, en el caso de Cercotec, ¿tiene que estar formalizada la persona para que acceda a algún tipo de beneficio? No necesariamente. Nosotros tenemos el capital semilla, que lo que hace al final es que una persona que tiene una idea de negocio y ganas de emprender o que ya emprendió pero que no está formalizado, nosotros le entregamos capital y asesoría y capacitación para poder emprender, pero se tiene que formalizar en el proceso. Entonces siempre nosotros buscamos la formalización y en verdad, por lo menos en mi punto de vista, como yo trabajo con puros empresarios formalizados, yo también veo, si bien el diagnóstico es súper malo, también veo que hay una oportunidad. Yo creo que hoy día para los formalizados existen herramientas. Nosotros en Cercotec hemos aumentado el presupuesto 4 veces este año. O sea, nosotros llegábamos generalmente de la micro y pequeña empresa, que son de las 25.000 UF hacia abajo. Nosotros llegábamos a menos del 3% del total que existen en Chile, que es casi 1 millón. Y este año vamos a llegar más o menos un 13, un 14%. Vamos con el financiamiento, Andrés. A ver, lo vimos durante los últimos meses, todos los planes de ayuda que ha lanzado el gobierno con las garantías estatales para los préstamos, FOGAPE, de todo tipo. ¿Existe en nuestro país cultura de capital de riesgo en esto? Porque en esto, como en esta coyuntura, como que quedó todo al desnudo. Cuando uno mira a Singapur o Nueva Zelanda o Australia, que están todos de moda, es que el ciclo de que tú partes siendo una micropyme y tú puedes llegar siendo una mega compañía, funciona. Y en Chile eso no funciona. Y no funciona ¿por qué? Porque falta, por un lado, lucas, financiamiento, y por otro lado, falta competencia en los mercados. Entonces, independiente que hayan subsidios, porque tú lo que tienes que hacer, más que incentivar una etapa, es que el mercado haya distintas etapas para llegar de una micropyme a una mega compañía. Si no está eso, es imposible. Entonces yo diría que aquí hay un tema de fondo y en la discusión que estamos hoy día es para discutir eso, o sea, es decir, cómo se cambia el modelo de financiamiento de las pymes en Chile. Y ese es el fondo. Quiero ir con Ale. Dale, Mari. Dijeron que voy a interrumpir. Juegue nomás, aquí, cancha libre. También ahí, Andrés, que también es importante distinguir, o sea, cuando tú apoyas, comparto completamente tu análisis, pero es importante distinguir también a qué tipo de emprendedores estamos apoyando. Entonces desde ahí los mecanismos son completamente distintos. O sea, no es... Sí, pero es que la fuente, ahí voy, que la fuente de financiamiento, independiente que sea fondo de Venture Capital, que es para una startup de base tecnológica, hay otros métodos de financiamiento para pymes típicas que financian pymes y no es startup. Entonces, independiente de cuál sea tu génesis, pero hay un problema, creo yo, más de base.
Sí, esto de economía, lo primero que nos enseñaron, por lo menos a mí cuando estudié economía, era que para que las empresas sean productivas hay dos grandes factores, que está el capital tiene que fluir y por otro lado tiene que haber, tú hablaste de competencias en el sector, pero también tiene que haber competencias a quien yo le presto. Y creo que también tenemos una brecha muy grande respecto a las competencias que hay en el país. Entonces ahí podemos hacer fluir el capital, fantástico, pero si no hay competencia para poder ser más productivos, también. Mira, yo dudo. Y hay que trabajar ahí, pero ahí hay una brecha, pero. Yo sé esa tesis, y aquí hay un mito siempre, ¿cierto? Que es ¿qué viene primero? ¿O la plata, o las buenas ideas, o la buena empresa? Y si tú miras todos los hubs en el mundo, la plata llega primero. Entonces, para que uno pensaría que es la buena idea. Es un mito y eso hay que sacarlo. Pero si las buenas ideas, yo no sé si existen como así las buenas ideas. Claro, no, existe gente con hay mucha desarrollo. ganas, Entonces, sí. Pero ahí para una misma pyme, existe gente forzada. si tú quieres que te desarrolles, que finalmente haya competencia y haya management, necesitáis plata para atraer gente, porque esa pyme puede ser que el fundador no sea alguien muy culto técnicamente, pero si tiene plata, si tiene acceso y tiene una buena idea, contrata a alguien que sí lo sea. Lo que no comparto con Andrés es que no todos los emprendimientos van a crecer a ser escalables ni grandes. O sea, vamos a tener chicos que van a seguir siempre siendo chicos y que van a ser de subsistencia y van a vivir. Y es difícil pensar, hay muchísimos negocios que es difícil pensar que van a crecer mucho más, pero quizá un negocio familiar, le sirve a su familia, saca adelante a la familia. Muchas pymes que tampoco van a crecer mucho más, un tipo tiene un café, un restaurante, de repente no quiere tener 50. Entonces, hay un mundo muy diverso acá. Y comparto que uno les puede pasar la plata, pero si uno no los capacita, faltan demasiadas herramientas en la base. Y por lo tanto ahí yo creo que hay modelos de cooperativa donde uno podría poner ciertas herramientas que son, para mi gusto, la mejor opción, sobre todo en la microempresa del país, para poder digitalizarlo en conjunto o que alguien les ponga la digitalización. O sea, ese es lo que yo creo, siempre que he sido la más fanática, soy ellos lo saben, la más fanática de fondos de Ban Igualdad, de Fondo Esperanza, de Cercotec, de los centros de negocios. La asociatividad. Sí, y creo que todo esto junto funciona y se ha armado un ecosistema, pero cuesta muchísimo llegar a los informales, hay más de 1 millón de informales, son tipos que un día trabajan en una cosa, otro día emprenden, o sea, es muy complejo y del 1 millón de emprendedores que hay en Chile, 760.000 son microempresas, de los cuales 500.000 son unipersonales, o sea, son personas que es solo haciendo el negocio, o sea, nuevamente. La línea de programa, lo que decíamos en la presentación, el tema del emprendimiento social, Camila. También en estas dificultades de todo tipo para el financiamiento, para el grande, para el chico, para el mediano, para el más chiquitito, para el micro. No, para el grande, ese no tiene. No, para el grande no tiene muchas dificultades. Pero también tiene tramos. Pero el emprendedor social. Las FP les prestan plata. Y eso lo vamos a discutir después. El emprendedor social, que tiene otro sentido, otro foco, ¿cuáles son las dificultades? En el emprendimiento en general es como tiene una cantidad de factores. Es como la vida, pues. Diversidad pura. Y al final es realmente multifactorial como el emprendimiento en sí, y eso sin duda permea también al emprendimiento social. O sea, los principales problemas que uno podría ver son financiamiento, vinculación, cómo nos ponemos todos de acuerdo. Eso es lo más porque difícil, nos pasa diría yo. que finalmente el emprendimiento social está como metido en lo suyo. Las organizaciones públicas están metidas en lo suyo. Las otras organizaciones que pueden ser quizás cooperativas están en lo suyo. Y yo no tengo la menor duda de que estamos todos dando nuestro 200%. Pero finalmente tenemos que llegar a esta instancia para ponernos a conversar unos con otros. ¿Cachai? Y en ese sentido, Bruno, ¿cuál es la realidad en regiones? ¿Es lo mismo que estamos conversando acá? Porque Cercotec, y por lo menos bajo tu administración, le has puesto harto foco en regiones. ¿La situación, el panorama es el mismo? Depende de la pandemia cómo ha afectado. Depende de la región, depende de la etapa. Depende de la región, depende del territorio. Depende del paso a paso. No, y también depende del territorio, porque tú tenías territorios en Chile donde nosotros sabemos que la digitalización es básica hoy día, y en lugares donde no llega el internet. Entonces, imagínate, nosotros hemos tenido que innovar de hacer capacitaciones por radios locales para poder llegar a la gente, porque no tenía acceso nomás. Y eso es lo que no puede ser. Y yo quiero tomar un poco el punto que dijo la Camila, que para realmente tirar a Chile y los emprendedores para arriba y que realmente sean competitivos, no solamente en el mercado nacional, sino que también internacional, es que nos pongamos de acuerdo y que tengamos clara cuál es la responsabilidad de cada uno dentro del ecosistema. Andrés, dentro del mundo que tú trabajas, el Venture Capital, ¿se está conversando por lo menos el tema de fondo de pensiones? ¿De a poco ha entrado en la conversación dentro de todas las reformas que se quiere hacer al fondo de pensiones que pueda invertir en situaciones más de riesgo? O sea, piensa que lo que nosotros hemos visto con la SECH también es que
que se invierta un 0,5% en los fondos de No lo pensiones. bajé, André, Un 1, bueno, Estamos hablando estamos achicando del todo. mismo encaje de la AFP, unos 3.000 millones de dólares, más o menos. Claro, 2.500 millones de 1.500. dólares. Ahora que le Piensa- sacaste, quítale el 10 y quítale el 10. Quítale el 10 y quítale el, claro, ahora es menos. Ya vamos con Bueno, 2.000 como nomás. claro, que vamos a convencer. Pero piensa que en Chile, en Venture Capital, se invirtió 65 millones de dólares el 2019. Piensa que el 1% son 2,5 billones de dólares. O sea, te da vuelta a Chile completamente. Entonces, yo lo que digo es que a cada uno de nosotros, si le dicen, mira, vamos a sacar un 1%, por muy alto o baja que sea lo que tú cotices mensualmente, para invertir en pyme y en startups de Chile, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente diría que sí. Ale, junto con el financiamiento, ¿cuánto afecta un mercado como el chileno que está súper concentrado? Hay 1 millón de empresas que tienen el 13% de las ventas y 87% de las ventas la tienen solo 2.000 empresas del país. Eso es complejísimo y eso le hace mal a Chile, le hace mal a la economía, le hace mal a la diversidad, a la inclusión, a lo que soñamos de Chile. ¿Ya? Y por lo mismo, si no hay financiamiento y no tenemos, cuando dicen, no, es que las pymes no son productivas, ¿y cómo eres productivo si no tenés plata? ¿Y cómo eres productivo cuando no te pagan? Es que yo de verdad me impresiona que alguien pueda decir que no son productivas. Yo encuentro que hacen magia. Yo de verdad encuentro que hacen magia. Y cuando hablamos del 1%, que es súper importante tomar el punto, Andrés, ese 1% no solo es para invertir en capital de riesgo en startup, que deberíamos invertir mucho capital de riesgo, porque no puede ser que nuestros startups que les va bien tengan que salir afuera. ¿También en lo micro, dices tú? Sí, la idea con este fondo es que a través de fondos y otras organizaciones, a través de Ban Igualdad, pueda a prestarle mucha más plata a muchos más microempresarios, quizá a través de Cercotec, o sea, fondos públicos, privados. Pueden ser préstamos, pero con tasas que no son usureras, por decirlo así. Y pueden ser además inversión en empresas. Y por lo demás quiero decir que te apuesto que ese 1% sería el más rentable del país. Andrés piensa que este método de fondos para pymes no es algo que nazca de Chile, se hace en Australia, Canadá, o sea, todo esto, claro, todos estos ídolos que vemos, todo eso lo hacen, o sea, Chile está muy atrás en eso. Pero muy justamente en atrás. esa conversación, Mario, desde Fondo Esperanza, ¿cómo ves esta posibilidad, por ejemplo, que si se abriera el abanico de posibilidades de inversión y tú tuvieras que, por ejemplo, enfrentar a uno de estos fondos de inversión y decir, ¿cómo pagan en Fondo Esperanza ese microemprendedor? ¿Es mucho más cumplidor que otro para romper esos mitos? El modelo, yo creo que ahí, o sea, cuando hablamos de Venture Capital, o sea, ahí es Fondo Esperanza quien postularía al capital. Pero sí, o sea, no, pero que el modelo de Fondo Esperanza nosotros trabajamos, o sea, entender de nuevo, son pequeños emprendedores, montos promedios de crédito promedio de 500.000 pesos, 4 meses. O sea, que da vuelta el capital en 4 meses. No sé, el año pasado, voy a dejar el 2019, desembolsamos en el año 210.000 millones de pesos. No nos pagaron 1.000, o sea, 99,5% de recuperación. ¿Cómo funciona el Es método un colaborativo número- que tienen ustedes, Mario? Y eso, nosotros trabajamos una metodología que se llama bancos comunales. O sea, esto viene del modelo de Yunus, de Bangladesh, que fue premio Nobel de la Paz. Son grupos de aproximadamente 20 emprendedores, ¿sí? Vecinos. Hartas mujeres, ¿no? Sí, más del 80% son mujeres. Donde cada uno tiene un negocio, cada uno tiene su propio negocio y ellos se agrupan. Y Fondo Esperanza le presta plata individualmente a cada uno de ellos y se coavalan en el compromiso pago. Camila, hemos conversado harto el tema del financiamiento, del acceso. ¿Ha permeado el concepto de social en el emprendimiento? ¿Se entiende? Porque uno entiende que emprendimiento debiera ser social, como va un poco de la mano, o no tanto. Ha permeado, pero menos de lo que a mí me gustaría. Yo creo que todavía en Chile estamos al debe, existen como muchas cúpulas que son y que no son conscientes necesariamente, pero muchas está todavía muy elitizado esto del emprendimiento social. ¿Qué es un las emprendimiento empresas social? B. ¿Qué lo diferencia de un emprendimiento común y silvestre? Un emprendimiento social es un emprendimiento que dentro de sus fines no solamente está buscando rentar, sino que está buscando un impacto. Un impacto, un impacto positivo, puede ser un impacto positivo en la comunidad a través de un impacto social o un impacto positivo también en el medio ambiente y en el ecosistema de la comunidad donde está desarrollándose. Y ese propósito justamente, Bruno, ¿está dentro de las calificaciones que ustedes toman en consideración en Cercotec? Y yo creo que estamos al debe en eso y que sería súper interesante. Yo creo que comentaba... Sería bueno resetear la economía y entender más o menos cuál es el impacto que tienen los emprendimientos. No, y hay que meterlo en el inicio, pues, que es justo donde nos metemos nosotros. Entonces, si nosotros metemos estos conceptos hoy día a las pymes con las que trabajamos, por lo menos nosotros en Cercotec, vaya a generar la cultura también dentro de los emprendedores que están naciendo y no va a ser una empresa que lo va a meter el concepto cuando ya saltó o cuando ¿Hay ya una tiene barrera cultural, competitiva. Bruno?
yo creo que nunca le hemos tomado el peso. Y yo creo que mucha gente quizás quiere hacerlo o lo hace y no tiene idea que es su emprendimiento social. Yo siento que los emprendedores también están más abiertos con un poco despertar de que tuviste que autoanalizarte cómo ibas tú como en tu emprendimiento, están más abiertos a recibir cosas nuevas. ¿Este tipo de elementos, Ale, se consideran en la SET? A mí lo que me pasa en la SET es que cada vez que yo me dice, oye, mi sueño es hacer la salud más saludable, oye, mi sueño es hacer energía renovable, oye, mi sueño, que no digo que son todo el emprendedor, pero que hay mucho, que hoy día hay un ejército en el mundo emprendedor de gente que el sueño tiene que ver con un propósito, que eso es en el fondo emprendimiento social. Si cuesta hoy día ponerle plata a las empresas tecnológicas, imagínate a veces lo que cuesta el emprendimiento social, porque más se demoran muchos más años en llegar al punto de equilibrio en general o encontrar el modelo de negocio, o sea, tiene otro modelo. Pero yo creo que ese es el ejército de personas que necesitamos para arreglar el país. O sea, son personas que toman problemas de la sociedad, buscan una solución que es sustentable, aunque no genere, pero por lo menos que se pague a sí misma, y mientras más se pague, obviamente más crece, y con eso en el fondo, imagínate, resuelve un problema. Y son cientos de personas con todo el amor, con todo el propósito, 24/7 pensando en ese problema. Eso es impagable y que no le cuesta plata al Estado, además. Pero ahí yo creo que me pasa que creo que en Chile hay muchísimo, y sobre todo en el mundo rural, hay mucha gente y mucho emprendedor y emprendedora que está en eso, pero no lo sabe. Como que está desarrollando un modelo de emprendimiento social sin saber que lo que hace es emprendimiento social, activando su economía local, creando tipos de negocios colaborativos. Hay muchísimas figuras hoy asociativas de cómo funcionar, que van mucho más allá de la cooperativa que uno creía antes que era como la solución. Hay muchos otros modelos asociativos, entonces creo que nos falta quizá abrir la conversa. Bueno, Chile es un país muy centralizado no solo en la región metropolitana, cada una de las regiones es centralizada en su capital regional. Entonces, como poner esa conversa también en los territorios, creo que es fundamental. Sí, sigamos avanzando en el programa. Hemos tenido ya por lo menos una conversación larga sobre el diagnóstico. Busquemos las soluciones y los invito a soñar una quijotada. Nos inspiramos en el Quijote de la Mancha, a pensar más allá del cerro que está allá adelante. Los invito aquí a soñar una quijotada. Don Mario, por favor, parto con usted. Es algo que existe, no sé si se está. Uno de los grandes problemas que tienen nosotros tenemos mujeres, como bien comentábamos, emprendedoras, principalmente informales, en sectores más vulnerables. Y uno de los grandes problemas que tienen para poder salir, o sea, de por qué emprenden mucho o por qué están ahí, tiene relación con el cuidado de los hijos. ¿Sí? La corresponsabilidad. La corresponsabilidad y multiplicidad de roles que muchas veces le asignamos como sociedad. Entonces hay algunas experiencias como de centros de cuidados comunitarios que están funcionando, y potenciar esos centros de cuidado creo que puede ser muy potente para que esas mismas mujeres tengan con quién dejar a sus niños y puedan finalmente salir a vender, porque lo que pasa también, otro de los problemas que hay, que cuando uno analiza los datos, en la medida que los negocios son más chicos, son más informales, empieza a aumentar la participación femenina. Y eso también te limita tu posibilidad de... O sea, potenciar a full los centros de cuidado comunitarios. En la medida que tengamos centros de cuidados comunitarios, por un lado hay un impacto directo de gente que va a trabajar en esos centros de cuidado, pero también es un impacto hacia las mismas madres que les va a permitir poder dedicar más tiempo o para trabajar o para poder para dedicarle a su negocio. Camila. Es una idea no es robada de Comunidad Mujer y que ya existe. Es prestada, más que robada. Sí, prestada. Sí. Camila. Sí. Para mí una idea que me gustaría mucho que se diera es que desde las empresas privadas, desde los grandes, desde las organizaciones, pudieran hacer más alianzas colaborativas entre ellos. Voy a poner un ejemplo, que una marca de mall no tenga competencia con otra marca de mall, sino que hagamos una feria gigante, una plataforma gigante, virtual, física, como les sea más fácil a los emprendedores, para que ellos tengan verdaderas oportunidades de venta y no estar ahí que porque se ve bonita la señora artesana una semana poniendo la tienda, no, que este sea un compromiso real. Andrés. Fondo Pensiones invirtiendo el 1% en pymes y en startups de Chile. Yo creo que eso sería el gran cambio que se requiere. ¿Es posible? ¿Es una quijotada o lo es posible? Es súper posible. Piensa tú que en Chile las mega compañías que tenemos desde los años 90 hasta hoy día, todas han sido, no te digo que en buena parte, pero financiadas por los fondos de pensiones. Y una buena parte de que hoy día sean grandes es porque estaban a tasa cero, porque finalmente ellos invierten, son socios de la empresa. Si uno pudiese, hoy día piensa que los fondos invierten en 100 empresas en Chile, solamente en 100. Si eso se lleva a 1000, a 2000, a 3000 empresas, sería realmente otro Chile. Bruno.
Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y tiene que ser la academia, tienen que ser las organizaciones como ASECH, tienen que ser las instituciones como la mía, tiene que ser el Ministerio de Economía. O sea, tenemos que sentar a la mesa todos, siempre tener un plan claro, donde cada uno aporta en lo que hace, porque al final todos estamos haciendo cosas que son grandes. Yo creo que todos acá nos hemos sacado la mugre para tirar el emprendimiento para adelante, pero cada uno es aislado. Más allá que nos pongamos de acuerdo con la Ale, que nos podamos poner de acuerdo con Mario o con quien sea, tiene que haber un tema claro donde yo sepa que mi esfuerzo va en esa dirección y que estemos todos como con una hoja de ruta. Yo creo que el impacto va a ser lejos mayor y solo ninguno de nosotros lo va a lograr. Entonces, la idea, yo creo que es importante ponerse de acuerdo y eso tiene que ser... ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con una política clara de emprendimiento que nazca también ¿Desde de la que autoridad? es que somos los que tenemos que poner un poco las reglas del juego, pero esas reglas del juego no pueden ser así, po. Ahí déjame dar un punto nomás. Tienen que ser consensuadas en cierta forma. Hoy día hay un diagnóstico y hay varios informes del gobierno que habla del fondo de fondos. Así que te diría que el diagnóstico está, lo que dice Bruno. Lo que pasa es que nuestro Parlamento no le interesa este tema, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no gana tantos votos. Entonces, por mucho que se hable y que hoy día sea cool la startup, la innovación, los emprendedores, la realidad es que no se han formalizado leyes que están ahí. Entonces, es un tema de decisión. Perfecto. Alejandra Mustakis. ¿Qué pasaría si invertimos? Y esto es algo que está haciendo Desafío Levantemos Chile, entonces no es una quijotada y no es tan idea mía, pero lo quiero comentar. Invertimos y a todos los niños en el colegio les ponemos además este curso adicional, que es en el fondo que es digitalización y ya salen con una carrera desde el colegio. Esto lo pueden aprender a los 12 años. No hay ningún problema y hacemos que todos los niños de Chile salgan, que uno elija hacer marketing digital, el otro programación, el otro... Se necesitan solo en Chile 1 millón de puestos de trabajo de personas que estén en esas carreras de digitalización y en el mundo 150.000. Y la gracia de esas carreras es que uno las puede hacer desde cualquier parte. Alejandra Mustakis, muchas gracias por la quijotada. Esos son los diagnósticos que hemos hecho acá, son las soluciones, estos sueños que hemos puesto aquí arriba de la mesa en la conversación aquí en Reset por una nueva economía. Los esperamos en un nuevo capítulo. Le agradecemos a todos ustedes por esta interesante conversación sobre emprendimiento social, cómo cambiar nuestra economía, pero con un propósito. Esto es Reset por una nueva economía. Chao, chao.